Bendiciones a todos, sean cada uno bienvenido a esta segunda capacitación sobre lo que vamos a estar hablando de intercesión, ¿sí? Desde el Ministerio Impacto Evangelístico te damos la bienvenida, queremos que te sientas a gusto y queremos realizar una oración para dar comienzo a este tiempo de capacitación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tu presencia en esta hora, Señor, y queremos presentarte, Señor, este tema. Queremos presentarte, Señor, nuestras vidas, nuestro intelecto, nuestro corazón, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos estés capacitando, Señor, que sea un tiempo realmente de bendición, de crecimiento, que tú, Señor, abras nuestro entendimiento para conocer más acerca de tu palabra, para conocerte más a ti, Señor. Padre, oro y pongo mi vida en tus manos para ser tu instrumento en este día. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén, amén. Bien, ahora que hemos orado, podemos dar inicio, ¿sí? Justamente en este taller quiero hablar acerca de lo que es la intercesión. Si bien muchas veces se habla acerca de intercesión, se escucha, pero la realidad es que muchas veces no se tiene el conocimiento de lo que es intercesión. Solamente lo relacionamos quizás con orar, pero solamente queda ahí. Entonces, quiero abrir este tiempo con un pasaje que se encuentra en Romanos 8:34 y dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Justamente cada uno de nosotros debemos de saber que tenemos un intercesor, ¿sí? Este intercesor es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a la tierra, cumplió la misión y al momento de Él resucitar y estar a la diestra de Dios, no terminó su misión, sino que aún hasta en este mismo instante Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros, por mí, por vos, porque nos ama y porque sabe que nosotros aún seguimos teniendo fallas, errores. Entonces Él intercede a Dios pidiéndole misericordia, que Dios nos siga dando oportunidades a cada uno de nosotros. Y existen muchas pruebas de efectividad acerca de la intercesión, sí, muchas pruebas, pero aún así la mayoría de los cristianos no la practican. Debido a esto, muchos no logran obtener quizás lo que Dios ya estableció para su vida, lo que Dios ya le en sí ya tiene disponible, le pertenece a la persona, pero aún la persona no pudo recibir, justamente porque no interceden por eso. Hay muchos planes y propósitos de Dios que nunca se van a cumplir, lastimosamente, porque nadie intercedió aquí en la tierra para que eso se llevara a cabo. La intercesión, tenemos que saber que no es una opción, sino es una necesidad para cada uno de nosotros, ¿sí? Yo sé que Dios tiene muchas bendiciones para mi vida, también sé que Dios tiene muchas bendiciones para tu vida, pero si vos no le pedís a Dios, si vos no intercedés,
Si vos no clamás por esas bendiciones, y esas bendiciones se van a quedar allí, estancadas. Entonces, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para recibir las bendiciones de parte de Dios, para cumplir los propósitos de Dios, para que cada uno de sus planes puedan ejecutarse en nuestras vidas. Uno de los grandes problemas del cuerpo de Cristo es la falta de intercesión, ¿sí? Y también cuando hablamos de intercesión, es indudablemente que entra en el mismo diseño, podemos decirle, la guerra espiritual, ¿sí? Porque interceder es justamente hacer guerra espiritual. Y todos nosotros vivimos continuamente en una guerra espiritual, aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales. En los aires hay una guerra espiritual, ¿sí? Nosotros pertenecemos al reino de la luz y hay un reino de las tinieblas que constantemente está batallando. La Biblia dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Constantemente nosotros debemos de estar justamente en alerta, ¿sí? Porque hay una batalla. Muchas personas ignoran lo espiritual, ignoran lo que es la guerra espiritual, y no porque ignores quiere decir que estás libre de ella. No, eso es un error, sino que la batalla es continua. Y entonces justamente nosotros cuando hacemos guerra espiritual, lo que hacemos es limpiar, ¿sí? La atmósfera, limpiar el aire. Siempre es importante orar. La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios, sí, pero no solamente incluso demonios de cuerpos, sí, que estén en cuerpos físicos, sino de demonios que quizás se muevan en la atmósfera, sí, porque hay hogares, hay casas, en familias que quizás se hablan groserías, se hablan malas palabras, se miran, no sé, películas de terror, etcétera, etcétera. Entonces crea un ambiente pesado, una atmósfera pesada. Entonces allí nosotros, como hijos de Dios, nos debemos de poner a interceder, ¿sí? En el mundo espiritual, comenzar a hacer guerra espiritual para ganar esa batalla, para que se genere ese ambiente de paz, para que la paz de Cristo habite en el ambiente. Nosotros siempre debemos de estar alerta. Entonces, la intercesión no es una opción, ¿sí? Sino es una necesidad que todos tenemos. Lamentablemente, las reuniones más pequeñas hoy en día en las iglesias, en los ministerios, es de la intercesión, ¿sí? No sé, podemos muchas veces preguntar quién puede estar para ayudar a, no sé, a servir en un determinado ministerio, y la mayoría de las personas siempre van a estar dispuestas. Ahora, ¿cuántas personas están dispuestas a ponerse a interceder, a orar? Y vemos que el número realmente se reduce de manera muy notoria, ¿sí? Son números muy bajos. Por esto, una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué las personas no interceden? ¿O por qué las personas tienen como miedo a interceder? ¿Por qué? Las personas sienten muchas veces como miedo a interceder, ¿no? Y justamente las personas no interceden básicamente por dos motivos principales. El primer motivo, la primera razón es porque no interceden porque no saben cuál es el propósito por el cual Dios creó la intercesión, ¿sí? Cuando no se conoce el propósito de algo, entonces no se usa o no se tiene visión ni dirección para usarlo correctamente. Esto pasa con todos los objetos, con todo aquello que cuando nosotros no sabemos el propósito de
de una herramienta, cuando no sabemos el propósito de algo, no lo vamos a ocupar como se debe de utilizar. No vamos a darle el uso correcto. Entonces muchas personas no saben cuál es el objetivo de la intercesión, cuál es el propósito de la intercesión. Por lo tanto, no la practican. El otro motivo es justamente las personas no interceden porque no tienen resultados positivos. Al no conocer el propósito de la intercesión, automáticamente se pierde lo que es el sentido de la misma y por tal motivo intercedemos mal y no tenemos buenos resultados, ¿sí? Muchas personas he escuchado que dicen: yo oro por mi familia, oro por un trabajo, oro por etcétera, diferentes circunstancias o pedidos que tiene cada persona y no ve los resultados inmediatos. Entonces, ¿qué pasa? La persona se frustra y no quiere seguir orando, no quiere seguir intercediendo, no quiere seguir clamando. ¿Me entienden? Entonces, ese es el otro motivo por el por qué las personas no interceden, ¿sí? Uno, porque no saben el propósito, y dos, justamente porque no ven los resultados. Y si nosotros queremos ver resultados, es fácil ser disciplinado y perseverantes en la oración. Porque todo lo que realmente vale la pena lleva tiempo de oración. Porque el enemigo no nos va, sí, ahora una vez, ya le voy a soltar todo, le voy a dejar todas las bendiciones, no le voy a joder más. No, el enemigo va a estar peleando hasta lo último. Entonces, la intercesión también va a depender de qué carácter tengamos nosotros, ¿sí? ¿Qué frutos tenemos nosotros? Si hay personas que tienen su autoestima dañada, y porque tienen su autoestima dañada, de que no pueden comenzar algo y no pueden terminarlo, por ejemplo, entonces comienzan a interceder y no ven resultados y tampoco quieren seguir intercediendo. Entonces, nosotros debemos primeramente analizarnos a nosotros, ¿sí? Si estoy casi seguro que hay muchas oraciones que le hiciste a Dios y que no llegaste a ver las respuestas, y porque no viste la respuesta en el tiempo que vos querías, dejaste de orar, y quizás si hacía una oración más, Dios te contestaba, y no hiciste esa oración y quedó ahí. Entonces nosotros tenemos que seguir orando. Si estás orando por trabajo, seguí orando por trabajo todos los días. Si estás orando por algún familiar, la salvación de alguno de tus familiares, seguí orando, no desistas, no bajes los brazos, ¿sí? Porque tarde o temprano Dios cumple su palabra, Dios cumple su palabra. Los intercesores, ¿sí? Somos justamente colaboradores con Dios, somos colaboradores de Dios. La Biblia nos dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: así pues nosotros somos como colaboradores suyos y os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Y acá es interesante y quiero resaltar justamente la palabra colaboradores, que significa aquellos que cooperan, aquellos que ayudan que trabajan juntos. Y cada uno de nosotros debe ver la humanidad, ¿sí? como parte y colaboradora de Dios, para que sus planes y sus propósitos sean hechos. Nosotros tenemos que colaborar con Dios, tenemos que poner de nuestra parte, como yo justamente hablaba anteriormente, ¿sí? Porque Dios justamente nos dio libre albedrío y está en nosotros. Si queremos ser colaboradores suyos, si queremos tomar sus principios espirituales y poner de nuestra parte para que sean realmente efectivos, o si realmente no queremos ser colaboradores, eso está en cada uno de nosotros. Yo te pregunto a vos querés ser un colaborador de Dios, entonces tenés que poner de tu parte, ¿sí?
Cumplir con los principios, cumplir con su palabra, es la mejor manera en que nosotros podemos colaborar con Dios. Jesús llevaba a cabo la voluntad del Padre justamente por medio de la intercesión. Siempre, vemos que Jesús intercedía cuando Él fue, antes de elegir a los discípulos, Jesús pasó intercediendo, orando, pidiendo dirección, guía, intercediendo por las demás personas. Entonces, de esa manera llevaba el plan de Dios, justamente para que se cumpla la voluntad a través de la intercesión. Entonces, la intercesión nos ayuda a nosotros a que el plan de Dios sea llevado a cabo. Hay una sola cosa que los discípulos le pidieron a Jesús, y esta es muy importante, y fue que les enseñe a orar, ¿sí? De tantas cosas, no le pidió a Jesús, los discípulos no le pidieron a Jesús que le enseñe a hacer milagros, que le enseñe a expulsar demonios, que le enseñe a tantas otras cosas. No, sino que los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar. ¿Por qué? Porque ellos veían los resultados de la vida de oración de Jesús. Los discípulos sabían que el poder realmente de Jesús estaba en su vida de oración, ¿sí? Ahora, entonces, hablando ahora un poco y entrando acerca de que tenemos un intercesor, hablando de que debemos ser colaboradores de Dios, ahora que sabemos un poco de por qué no solemos interceder, podemos ahora hablar de qué es realmente la intercesión. Y la intercesión es el acto, la acción de hacer una petición, ¿sí? O interceder en lugar de otro o de otra persona delante de Dios. Es el acto de hablar, es la acción de hablar, de dirigir palabras con una persona con el propósito de conseguir para otra algún bien o para defenderla. Si nosotros a través de la intercesión lo que hacemos es hablar, no estamos hablando justamente con una persona, ¿sí? Muchas veces me hace acordar, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay dos hermanos en una casa, ¿sí? Uno es mayor, el otro es menor. Y por ejemplo, uno se manda alguna macana, ¿no? Alguno de los dos se manda una macana, y ahí el que se manda la macana va al otro hermano y le dice: mirá, habla con papá, habla con mamá para que no me peguen, para que yo no ligue esta noche, ¿no? Entonces va el hermano y habla justamente con los padres para que no le peguen, que tengan, que le perdonen, ¿sí? Que no fue la intención de él hacer eso. ¿Qué es lo que hace? Este hermano justamente está intercediendo por el otro hermano. Y es justamente lo que nosotros hacemos delante del Padre. Es lo que nosotros hacemos ante Dios. Nos presentamos, oramos e intercedemos por las demás personas. Y justamente es pedir que la otra persona pueda recibir un bien. Que pueda recibir un bien. Ezequiel 22:30 nos dice la palabra que Dios nos habla así y dice: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Es tremendo. Dios busca intercesores. Dios te está buscando en este tiempo. Está buscando personas que se pongan a clamar, personas que mueran a sí mismos, que piensen en los demás, personas que dejen de ser egoístas, que dejen de ser orgullosos, sino que sean humildes, que realmente es ponerse, porque la intercesión es esto, es ponerse en el último lugar para que quizás otro ocupe el primer lugar. Ahora, ¿estás dispuesto
a que Dios cuando esté buscando nuevamente, como dice la palabra en Ezequiel, que se pueda escuchar tu voz de respuesta a Dios, diciendo, heme aquí. Hay diferentes palabras, justamente griegas y hebreas, con una variedad de significados que describen lo que es la intercesión. En griego tenemos enteusis, que es una oración con tiempo y lugar previamente planificado. Si uno planifica lo que uno va a decir, con el propósito de aproximarse al rey. Después tenemos eutogiano, que significa hacer intercesión, encontrarse con o una reunión. Es algo exclusivo. Después en hebreo tenemos palal, que significa orar, interceder, mediar, como juez entre dos partes. Es justamente, hay como un conflicto, ¿sí?, entre dos partes y nosotros somos los mediadores, ¿sí? También está la palabra ipil, que es causar que la luz caiga, causar que implore alcanzar la marca. Y también la palabra paga, que esta es una palabra griega con un significado muy poderoso, que significa reunirse con, encontrarse con, golpear al blanco, darle al blanco, impactar, atacar en forma violenta, asestar un golpe agudo, hacer entrar justamente por la fuerza, ¿sí? Cuando nosotros, siempre cuando ponemos las palabras, es importante estudiarlas, ¿sí? Nosotros ponemos justamente estas palabras para que nosotros podamos saber el significado real, ¿sí? Si bien que sabemos que la Biblia no se escribió en español, sino que tuvo varias traducciones, ¿sí? Muchas veces llega a nuestro idioma ya las palabras con un significado diferente. Por eso es importante muchas veces buscar la originalidad de la palabra en el idioma hebreo y en el griego. Bien, cuando nosotros hablamos de intercesión, estamos incluyendo muchas áreas y no solamente es hacer una súplica por otro, ¿sí? La intercesión, ¿qué produce en el mundo espiritual? Ahora quiero que podamos entender qué es lo que produce nuestra oración, nuestra intercesión en el mundo espiritual. En el mundo espiritual que existe, que es real, pero que quizás con nuestros ojos naturales no lo vemos, ¿sí? Pero lo podemos percibir. El punto número 1, la intercesión lo que hace en el mundo espiritual es levantar un vallado, ¿sí? Un vallado es un cerco de protección que sirve para ayudar al que está en problemas y para proteger al que está en desesperación, y está hecho para mantener a los enemigos fuera de la viña y para mantener un lugar seguro, ¿sí? Imaginémonos una casa, ¿sí? Una casa que tiene justamente reja alrededor de toda la casa. ¿Por qué? ¿Por qué se pone reja? Para que esté justamente, para que esté seguro, ¿sí? Para que la casa esté segura. Y esto es lo que hace la oración en el mundo espiritual. Es un vallado, ¿sí? Un cerco, ¿sí? de fuego alrededor de la persona, ¿sí? Para que el enemigo no le pueda tocar. Porque todos nosotros tenemos algún familiar que quizás no conoce al Señor, que se encuentra lejos, que lleva una vida quizás desordenada, ¿sí? Entonces está vulnerable a que el enemigo pueda tocar su vida. Entonces nosotros como hijos de Dios, Dios nos da la intercesión para clamar, para orar por esa persona, para que esa persona pueda estar protegida y el enemigo no le pueda tocar.
¿sí? No le pueda tocar. Muchas veces no entendemos, wow, ¿cómo aquella persona, si nunca va a la iglesia, si nunca esto, si nunca aquello, y le va bien y se nota que está protegida, y etcétera, etcétera? ¿Y por qué? Porque hay personas quizás que están intercediendo día y noche por esa persona. También hacer un vallado significa rodear con un cerco o una pared para proteger. La oración intercesora justamente envuelve, levanta o edifica una pared espiritual alrededor del pueblo, de los matrimonios, de los hijos, de las ciudades, de las naciones, etc. Un vallado o un cerco roto es una puerta que el enemigo pueda entrar y destruya absolutamente todo. Entonces, quiero que puedas ser consciente a partir de hoy que tu oración impacta el mundo espiritual. Cuando vos doblás tus rodillas y soltás palabras de protección, de bendición, cuando intercedes por una persona que pidiéndole que Dios tenga misericordia, que Dios le hable, que Dios le cuide, que Dios haga un vallado de fuego alrededor de esa persona, quiero decirte que tus palabras tienen tanto poder que en el mundo espiritual absolutamente cuando vos soltás y declarás con la autoridad y el poder que Dios puso en tus labios, en el mundo espiritual se efectúa de inmediatamente. No es que soltás tu palabra y días después recién en el mundo espiritual va a ocurrir. No, soltás tu oración, ¿sí? Y en el mundo espiritual justamente se lleva a cabo. Hay muchas personas que suelen decir, yo me desperté de madrugada teniendo este sentir de orar por una cierta persona. Y oré, y después escuchamos testimonio y decir, no, ayer justamente a tal hora, justamente esto casi me ocurrió. O iba a salir de viaje y no salí, pero después me di cuenta que estaba roto el auto, que se había roto el freno. ¿Por qué? Porque hay personas que se levantaron e intercedieron, cubrieron la vida de esa persona. ¿Me entienden? Entonces es importante la intercesión. Y el diablo justamente reconoce cuando este cerco de protección está, ¿sí?, sobre una persona. Porque esto fue lo mismo que le sucedió a Job. La Biblia dice en Job 1:10. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Es cuando justamente Satanás se presenta ante Dios y le dice, ¿no le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Entonces vemos cómo el enemigo reconoce cuando hay un cerco, ¿sí?, de protección. Y vemos que no solamente sobre una persona, podemos observar que el enemigo habla y le dice al Señor, no le ha acercado alrededor a él, entonces está hablando de la persona en sí, físicamente, una cobertura espiritualmente, un cerco de protección, y a su casa, ¿sí? Sería su casa, su familia, puede representar también su casa material, ¿por qué no? Y todo lo que tiene, o sea, todos los objetos, o sea, por eso la importancia de orar absolutamente por todo. Si el Señor te ha bendecido con un vehículo, ora y cubrí ese vehículo. Si Dios te da la bendición de tener ropa, orá por tu ropa, cubrí tu ropa, porque todo lo que vos cubras, lo consagres, ¿sí?, y le entregues al Señor, el enemigo no puede tocarlo, no puede tocarlo. Entonces es importante que podamos saber esto, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, lo que la intercesión realiza en el mundo espiritual es que levanta las brechas, ¿sí? ¿Qué significa una brecha? Significa justamente una abertura. Una brecha es una abertura, es una grieta, una fisura. Especialmente se refiere a una grieta de una muralla.
¿sí? Y es importante que nosotros podamos entender que nuestra oración intercesora levanta esas brechas, levanta quizás en ese lugar que hay una puerta abierta, levanta, ¿sí? Levanta las brechas nuestra oración intercesora. Y el enemigo justamente busca continuamente romper murallas, busca encontrar brechas abiertas para meterse en nuestra vida y en la vida de nuestra familia y de cada persona que vive en este mundo. Pero por eso nuestra oración intercesora es muy poderosa y puede levantar esas brechas que quizás están caídas. Y es importante, y yo puse un ejemplo acá acerca de lo que era en la antigüedad, ¿sí? Un ejemplo cuando el pueblo de Israel peleaba contra sus enemigos, ¿sí? Después de la batalla, estos dejaban brechas, aberturas, justamente alrededor de las paredes de la ciudad. Y luego lo que ocurría es que regresaban, ¿sí? Los ejércitos tenían una batalla, ¿sí? Había, por ejemplo, un ejército que se retiraba, ¿sí? Pero de inmediato este ejército estaba muy atento a las brechas que había quedado, ¿sí? A los lugares abiertos que había quedado, para volver a atacar rápidamente por ese lugar. Entonces, ¿qué hacía este ejército que se quedaba con brecha muchas veces? Lo que hacía era poner un soldado en ese lugar. Por ejemplo, habían derribado una puerta, ¿sí? De la muralla, ¿sí? Entonces el enemigo ya miraba para volver por esa puerta para entrar, porque sabía que estaba derribada, estaba abierta, había una brecha para meterse por allí. Entonces lo que hacía este ejército de la muralla es ponía un soldado, ¿sí? Ahí en la puerta donde ya justamente esa puerta que se había tirado abajo, ahí en esa puerta se le ponía un soldado en la brecha para que protegiera justamente esa entrada. Y allí ese soldado que se ponía ahí a la brecha, que se ponía ahí en esa puerta, justamente tenía que estar de día y de noche velando porque sabía que el enemigo podía volver en cualquier momento, ¿sí? Y arriesgaba su propia vida, ¿sí? Y esto era conocido como uno de los actos realmente de mayor coraje en el tiempo antiguo, ¿sí? Algunas veces ellos, incluso estos soldados que se ponían a la brecha, que estaban en la puerta ahí defendiendo, cuidando, velando, acampando, lo que hacían muchas veces eran morir, ¿sí? Dando la vida por la ciudad, daban su propia vida. Los soldados se paraban en la brecha. Esos soldados que se paraban en la brecha eran realmente muy respetados. Eran personas que le tenían mucha estima, ¿sí? Y sus nombres eran honrados entre los demás soldados, incluso luego de morir, ¿sí? Se quedaban esos nombres honrados realmente por dar su vida, ¿sí? Por la ciudad, ¿sí? Entonces, esto es lo que es la brecha, ¿sí? Ahora, nosotros levantamos brechas en el mundo espiritual, ¿sí? Nosotros somos esos soldados que se meten, ¿sí? Ahí en la brecha a velar, a cuidar y muchas veces a batallar por los demás, por los de la ciudad, por los del pueblo. Somos nosotros. Las brechas, ahora, ¿cómo una brecha se puede manifestar, ¿sí? En nuestra vida? ¿Cómo se puede manifestar una brecha en nuestra vida? Bueno, se puede manifestar una brecha en nuestra vida cuando estamos en algún peligro físico, ¿sí? Cuando estamos en un momento de crisis, de problema, de desesperación y necesitamos que alguien ore por nosotros, ¿sí? Por eso nosotros muchas veces vamos y pedimos oración a otra persona. ¿Por qué? Porque justo estamos pidiendo que la otra persona interceda por nosotros,
¿sí? Que nos ayude batallando en el mundo espiritual, ¿sí? Que nos ayude a batallar en el mundo espiritual. Las brechas en nuestra vida justo son provocados por nuestros propios pecados, ¿sí? Tanto de comisión como de omisión, ¿sí? Tanto aquellos pecados que muchas veces lo realizamos conscientemente o de manera inconscientemente, ¿sí? Esto lo que hace es abrir una puerta al enemigo para que nos pueda atacar. Las brechas son debilidades y son defectos que abren puertas al enemigo y necesitamos que alguien nos cubra en oración para mantener al enemigo fuera de nuestros límites. Dios está buscando un soldado valiente en este tiempo. Dios está buscando un soldado que se ponga a la brecha. Justamente que deje de pensar tanto en sí mismo, en sus propios problemas, y que se ponga a la brecha y empiece a dar su vida por los demás. Por eso yo digo, lo que es la intercesión es morir a uno mismo para que otro quizás pueda vivir. Esto es la intercesión. Entonces, ahora que estamos hablando de lo que ocurre en el mundo espiritual, ¿sí? Con lo que es el vallado, esa protección, cuando intercedemos, que le damos a los demás, también cuando levantamos brechas en el mundo espiritual, cuando nos ponemos allí en el lugar a interceder por los demás, quiero que sigamos avanzando y justamente cómo levantamos un vallado y cómo cerramos las brechas, tomando una decisión y haciendo un compromiso de interceder y orar diariamente. Tenemos que hacer un compromiso de cubrir a nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros pastores, nuestra nación todos los días, todos los días. Esto se consigue a través de la intercesión, sabiendo que Dios está buscando un soldado como usted y como yo, y, y que esté dispuesto a levantarse a cualquier hora para interceder. Cada día que dejamos de interceder es una abertura que se hace en nuestra muralla o pared. Por eso es que dejar de orar se puede tomar incluso también como pecado. Y dice en 1 Samuel 12:25, así que lejos sea de mí pecar contra Jehová, dejando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, debemos saber que, que si nosotros dejamos de orar, ¿sí? Se puede también decir que es pecado. Nosotros fuimos creados para adorar, para exaltar a Dios, pero también una de nuestras misiones es interceder y es orar, orar en todo tiempo, orar sin cesar. A esto fuimos nosotros también llamados y es parte de nuestro propósito aquí en la tierra. Isaías 58:12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de viviendas en ruinas. Cada vez que alguien esté en peligro, yo iré e intercederé por él. Cada vez que alguien esté pasando por una crisis, yo intercederé para cerrar el portillo. Cada vez que alguien caiga en pecado, en vez de criticarlo, yo repararé el portillo intercediendo por esa persona. Cada vez que alguien cometa un error o vea una falta o debilidad en una persona, yo cerraré ese portillo orando por ella. Entonces, nosotros somos personas que tenemos que estar para levantar. Hoy lo que ocurre mucho en lo que es en la iglesia es que cuando una persona cae, en vez de levantarlo, en vez
de orar, de bendecirlo, de darle palabra de ánimo, lo que hace muchas veces es criticar, reírse y decirle, sí, yo sabía que eso iba a pasar. Yo te advertí, yo esto, yo aquello. No, cuando una persona cae hay que extenderle la mano y levantarlo, porque nadie está libre de caer, absolutamente nadie. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser personas intercesores que nos pongamos a la brecha. A mí, una de las cosas que más me alegra es ver personas que son personas restauradas, personas que quizás fallaron, pero volvieron a levantarse. Por eso yo tengo algo muy presente, que es justamente el salmista David, que cuando incluso era perseguido por Saúl, que sabía que Saúl lo quería matar, David dice, Dios me libre de tocar a su ungido. ¿Por qué? Porque una persona que conoció a Dios, una persona que un día le sirvió a Dios, y por más que haya caído o esté lejos, sabe cómo volver a Dios. Sabe cómo volver a Dios. Y David sabía que justamente Saúl, si se arrepentía hasta el último segundo antes de morir, podía volver a levantarse. Entonces, tengamos cuidado, seamos temerosos del Señor. Nosotros estamos siendo llamados a levantar a los demás, no a dejarlos tirados o terminarlo de matarlos con nuestras críticas, con nuestras opiniones que nadie nos pide. Justamente Moisés fue un ejemplo justamente de intercesor, ¿sí? Para su pueblo. La intercesión es mediar entre dos partes. La intercesión incluye tener comunión íntima con Dios. La intercesión causará que la luz caiga. La intercesión también es guerra espiritual, como anteriormente les hablaba. Y para finalizar, quiero que nosotros podamos tener en claro cómo podemos interceder efectivamente. Bien, para interceder efectivamente, número 1, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:26 nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es la persona especial que nos va a ayudar a orar. Sin su ayuda sería completamente imposible hacer una oración efectiva. Número 2, tiene que haber identificación con las cargas de otros. La identificación tiene que ver con tomar el lugar de otro, sentir esa carga y llevarla a la presencia de Dios para que nuestra intercesión sea efectiva. Tenemos que aprender a identificarnos con el dolor de los otros y ponernos en la brecha por ellos. Por eso llorar con los que lloran, reír con los que ríen, nos identificamos. Debemos también, el número 3, la intercesión efectiva requiere un corazón compasivo, ¿sí? Un corazón compasivo. Este punto también se conecta con el punto anterior, ¿sí? Para que podamos identificarnos con la necesidad, tener un corazón compasivo, con la necesidad y la carga de los otros. Debemos tener un corazón que sienta el dolor de las personas y que sea conmovido en sus entrañas por la angustia de las mismas, ¿sí? Una persona, realmente un evangelista, una persona que tiene el deseo de predicar, el deseo, esos que arden realmente por Dios, son personas que están completamente, tienen un corazón tan compasivo por los demás, tienen el corazón realmente alineado al corazón de Dios, porque la palabra nos dice que el deseo del corazón de Dios es que nadie se pierda, nadie.
Y nosotros también tenemos que tener ese corazón compasivo, misericordioso, amoroso, ese corazón intercesor. La intercesión efectiva, en cuarto lugar, menciono que demanda perseverancia. Efesios 6:18 dice: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La perseverancia es una de las claves para lograr una intercesión efectiva. Algunas veces, con interceder una sola vez no será suficiente para lograr la victoria. El interceder demanda más que una hora, sino que nos llevará días, semanas, meses e incluso hasta años. Pero no pares hasta ver la respuesta de Dios. Debemos también en el punto número 5, para tener una oración efectiva, la intercesión efectiva requiere también vivir en forma limpia y en santidad, ¿sí? Para que nuestra oración tenga poder, debemos de vivir en forma justa y recta delante de Dios. Debemos justamente vivir de la manera que a Dios le agrade, porque no podemos querer interceder por otras personas si nuestra vida llevamos con cientos de brechas abiertas, ¿sí? Si no intercedemos ni oramos por nosotros mismos, si no llevamos nuestra vida como la palabra de Dios lo menciona. Puedo darte un ejemplo, es como dos soldados que se van a una guerra y un soldado recibe un disparo y está mal, está sangrando. Y el otro soldado se quiebra la pierna. Entonces los dos soldados están heridos. Ahora, ¿cómo un soldado va a poder ayudar al otro soldado si ambos están en la misma condición? Si los dos soldados están heridos completamente. Ahora, ¿no sería diferente si un soldado está herido y el otro está sano? Y él va y lo puede ayudar y levantar. Nosotros, tú y yo, debemos ser esos soldados sanos. Por eso es que nosotros nos congregamos, tenemos comunión unos con otros, oramos, nos consagramos a Dios. Es para tener nuestra vida limpia, pura delante de Dios y tener el conocimiento para poder interceder efectivamente y ayudar a aquellos que quizás están muy heridos y lastimados por el pecado. Hoy justamente quiero ir finalizando esta capacitación número 2 y me gustaría preguntarte si te fue de bendición este material y si lo fue, quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a ser el intercesor que Dios quiere que seas? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder a este llamado de parte de Dios? Porque no podemos querer ser excelentes evangelistas si no somos excelentes intercesores. Para ganar las almas, para que la luz del Evangelio les resplandezca, las personas deben ser libres. Y nosotros cumplimos ese papel de interceder por ellos, para que esa luz, al momento de predicarle, pueda penetrar
a lo más profundo de su corazón. Entonces, ¿estás dispuesto a morir a vos mismos para ver que otros comiencen a vivir? ¿Querés ser en este tiempo ese intercesor que se levanta a clamar? ¿Querés ser esa persona que dirige oraciones al Padre por aquellos que necesitan? Si tu respuesta es sí, entonces realiza esta oración conmigo, allí donde estás. Padre, vengo ante el trono de la gracia a presentar mi vida como un instrumento para que tú la uses para afectar el mundo espiritual, para afectar las vidas, para que mis oraciones tengan propósito y que cada una de ellas sean inspiradas por tu Espíritu Santo. Que este tiempo pueda ver las respuestas tuyas contestadas en lo natural. Y aun cuando no la vea, pueda perseverar hasta recibirlas. Padre, fortalece tu iglesia. Intercedemos desde ya para que tu iglesia sea fortalecida en tus fuerzas y que en este tiempo nosotros seamos como Aarón y Hur, sosteniendo, intercediendo, levantando los brazos de aquellos que quizás están cansados. Que sigamos el ejemplo de Cristo, que todos los días, desde la diestra del Padre, intercede por nosotros. Que tengamos ese fervor por la oración y ser intercesores apasionados y disciplinados en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos concluido este segundo taller en el cual hemos podido hablar acerca de intercesión. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, que puedas tomar estas herramientas que son realmente muy poderosas y que son muy efectivas en el mundo espiritual. Tómalas y llévalas a la práctica. Que Dios te bendiga.